Yo quisiera, ¿verdad?, leer la porción bíblica que se encuentra en el Primera de Pedro, el capítulo 1, los versos del 15 al 19. Y voy a ir, ¿verdad?, un poquito rápido porque sé que el tiempo ha avanzado y de aquí hay personas que salen a trabajar y no quisiera, ¿verdad?, que se vaya incompleto, sino completo, ¿verdad?, con lo que aquí estamos ofreciendo en este día. Así que en Primera de Pedro, el capítulo 1, los versos del 15 al 19, y dice así: más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo, ya que invocan como padre al que juzga con imparcialidad. Con imparcialidad las obras de cada uno. Vivan con temor, sin temor, sí, con temor reverente mientras sean peregrinos en esta tierra. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Es la palabra que está escrita en Primera de Pedro, el capítulo 1, los versos del 15 al 19. Está aquí la palabra del Señor hablándonos y dándonos unas instrucciones de cómo debemos nosotros vivir nuestra vida como hijos de Dios. El hecho de que hablaba yo en estos días con el pastor, no recuerdo si fue ayer o hace 2 días, pero yo le decía al pastor en una conversación y meditando en esta palabra, le decía: el hecho de que Dios nos da libre albedrío para nosotros hacer y tomar decisiones no justifica nuestras acciones. Y lo voy a volver a decir. El hecho de que Dios nos da libre albedrío para tomar decisiones y hacer cosas no justifica nuestras acciones, porque escrito está en la palabra, y lo acabo de leer ahí en Primera de Pedro, el capítulo 1, donde nos dice a nosotros: más bien sean ustedes santos en todo lo que haga. No dice santo en algunas cosas. Cuando la palabra todo está presente en una oración, en unas instrucciones como esta que se nos es dada a través de la escritura, la palabra es bien específica. Todo es en todo lo que tú hagas. Y cuando hablamos de todo, no solamente lo que tú hagas, sino lo que tú crees también. Porque la misma palabra nos enseña a nosotros, y era lo que yo compartía con el pastor, que triste es ver las decisiones que a veces nosotros tomamos o la forma en que nosotros pensamos. Es triste porque muchas veces ellas hablan de lo que nosotros creemos. Y no necesariamente, aún siendo nosotros hijos de Dios, estamos manifestando lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Por eso se hace triste el ver la manifestación de nuestras decisiones, el ver la manifestación de lo que hablamos, el ver la manifestación de lo que decidimos creer. Es triste cuando no está de acuerdo a lo que Dios
establece en su palabra. Dios es un Dios de sí, y sus sí son sí para siempre y sus no son no para siempre. En otras palabras, Él no cambia, y es por eso que Él nos está diciendo, más bien, en otras palabras, nos está diciendo, tengan en cuenta, consideren, estén pendientes. Lo que nos está diciendo aquí, ese más bien. O tengan cuidado. Sean santos en todo lo que hagan, como también es santo quien nos llamó. Y me gusta mucho lo que dice aquí. Es el próximo verso. Además, ¿verdad?, de reafirmar que el que nos llamó dice, sean santos porque santo soy yo. Está escrito en la Sagrada Escritura, en otra porción de la palabra. Pero me gusta que dice, ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad. Si tú y yo decidimos servir al Señor, tenemos que también decidir tener un estilo de vida que vaya de acuerdo a nuestro Dios. A nuestro Dios que santo es. Al Dios a quien nosotros invocamos como Padre nuestro. Al Dios que nosotros decimos que Él es nuestro Rey, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro todo. Y fíjate lo que nos dice aquí, que como Dios es un Dios santo, en Él no hay pecado. En Él no hay tibiedad. No sé si lo dije bien o no, pero usted me entendió. Nos está diciendo que Dios es un Dios justo, es un Dios recto, es un Dios de orden. Y si nosotros decidimos servirle a Él, todo lo que nosotros hagamos, Él lo va a considerar. Él lo va a juzgar sin excepción alguna, sin excepción de persona. Él va a juzgarnos a cada uno de nosotros, que hiciste, que no hiciste. Porque Dios nos va a juzgar aún por las cosas que debimos haber hecho y no hicimos. No solamente las que tú dijiste, yo lo voy a hacer y me voy a concentrar en esto y voy a tratar de que quede súper bien. Que nadie pueda encontrarle una falta a eso. Eso está bueno, porque te estás trabajando para perfeccionarte en lo que ya tú sabes hacer. Pero Dios también nos pide a nosotros que seamos santos en todo. Y en todo es aún en las decisiones. Y a veces tomamos decisiones en no hacer. Así que todos los creyentes tenemos que vivir la vida del evangelio en el medio ambiente que nos ofrece este mundo. Y esto que le estoy diciendo o que le acabo de decir es un reto bien grande, porque todos hemos sido creados no solamente para adorar al Señor, sino para establecer su reino aquí en la tierra. Y cuando hablamos de la tierra, estamos hablando de la naturaleza humana. Y usted y yo sabemos que muchas veces la naturaleza humana es un factor que contamina la creación perfecta de Dios. ¿Por qué? Por nuestras personalidades, por el pecado, por nuestro razonamiento. Pero como les dije ya, todos nosotros
tenemos que vivir el evangelio en este medio ambiente que nos ofrece el mundo. Pero qué bueno que antes de yo decirle lo que le acabo de decir, nosotros podíamos como hijos de Dios cantar y adorar al Señor y decirle a Él: tú luchas por nosotros. Tú luchas por nosotros. Tú vences las tinieblas, Señor. Así que nuestra lucha nos dice a nosotros que todos pasaremos por el reto que nos trae las tentaciones. Dios conoce nuestras debilidades, conoce nuestra fortaleza. Pero también el rey de las tinieblas conoce nuestra fortaleza. Y Él nunca se va a inclinar hacia nuestra fortaleza, sino con nuestras debilidades. Él siempre va a tentar nuestras debilidades. Él nunca va a ir a atacar de frente a nuestras fortalezas, sino a nuestras debilidades. Porque si Él sabe que si Él conquista nuestras debilidades, nuestras fortalezas dejan de ser nuestra fuerza. En otras palabras, tu vida y la mía pasarán por pruebas de fuego. Dígale al que está a su lado, y si no tienes a nadie a su lado, dígaselo al que está delante o detrás de usted: pasaremos por luchas de fuego. Pasaremos por pruebas de fuego. Pero Dios es nuestro vencedor. Es por eso que la Sagrada Escritura nos dice a nosotros y nos da el consejo a ser santo en todo lo que hagamos. ¿Sabía usted que cuando usted decide ser santo en todo lo que hagamos, y ya vamos a entrar en detalle qué es ser santo, pero el simple hecho de usted tomar esa postura de santidad ya te hace a ti fuerte y resistente ante toda obra del enemigo? ¿Sabía usted eso? Que es el arma más poderosa. Yo no sé cuál es el arma más poderosa que pueda tener un ejército, pero yo sí sé cuál es el arma más poderosa que tiene el ejército del pueblo de Dios, y se llama santidad. Se llama santidad. Y cuando hablamos de santidad, estamos hablando de estar separado de todo aquello que tú sabes que va a ser para tu vida una tentación. Y a veces cuando hablamos de tentación estamos pensando en el adulterio, estamos pensando en la murmuración, estamos pensando en la delincuencia, estamos pensando en todos esos pecados que a simple vista podemos nosotros identificar. ¿Sabía usted que cuando nosotros somos tentados, aun cuando le servimos al Señor, la tentación viene para sacar de ti ese yo que tú estás luchando para que sea transformado por el maestro? Muchas veces surgen cosas en nuestras vidas que uno dice: me sacó el monstruo. Cometemos el error de decir, ¿verdad? Y digo el error, me sacó el monstruo. Porque hay un texto en la palabra que nos dice a nosotros que tú y yo estamos llamados a tener dominio propio, y a ti nada sobre la faz de la tierra, ninguna tentación que venga contra tus debilidades puede dominar ese dominio propio si tú decidiste que el Espíritu Santo sea quien domine y controle tu ser. Nada. Así que separarte para el Señor es tú decir: yo voy a vivir bajo ese dominio que el Espíritu Santo va a fluir en mí,
ese dominio que adquiero a través del Espíritu Santo. Dominio propio no es tú tener control de una situación por tus ideas o la forma en que tú lo ves. Es tú permitir que sea el Espíritu Santo el que traiga la revelación a tu vida y que tu vida se pueda alinear a esa revelación que te va a llevar a ti a esa santidad que Dios nos está hablando a través de Pedro. ¿En qué consiste vivir un estilo de vida que agrade a Dios? Al hablar de un estilo de vida, lo primero que tenemos que pensar es que no es algo que es pasajero. Esto no es cuando nosotros tenemos una necesidad de sentir a Dios en nuestras vidas, de sentir de que no estamos solos. Esto no es porque estamos pasando por una prueba. Esto no es porque tengo necesito un milagro de Dios. No, esta decisión es para siempre. Y déjame decirte que la palabra nos enseña a nosotros que cuando tú y yo hacemos pacto con Dios, Dios jamás se olvida de su pacto. El arcoíris que fue mostrado a Noé cuando cesó toda la lluvia es el mismo arcoíris que seguimos nosotros disfrutando. Y cuando lo vemos, dígame si no es cierto, no le tiramos una foto por lo hermoso que es, porque solamente Dios es el único que puede hacer esas cosas hermosas. Y cada vez, yo no sé si a ti te ha pasado, hay momentos en que yo he estado pasando por el estrecho y sale ese arcoíris tan hermoso que me habla a mí. Yo sigo estando contigo. Yo sigo estando contigo. Y es eso lo que nos quiere decir. El vivir ese estilo de vida que Dios espera de nosotros y Dios está caminando con nosotros. Es por eso que el Espíritu Santo siempre nos va a redarguir a nosotros y nos va a inquietar y muchas veces hasta nos va a despertar en la noche, porque esto es un estilo de vida para siempre, hasta que venga Cristo y estemos en la eternidad con Él. Hace poco les dije a ustedes, usted y yo fuimos creados para la eternidad. Pero ¿cuál de las dos eternidades usted decide? ¿La eternidad con Dios o la eternidad con el rey de las tinieblas, que es Satanás? Así que el estilo de vida que tú decidas vivir te va a identificar. Tengo que decirte esto, ese estilo de vida que tú decides vivir te va a identificar a ti como hijo de Dios o como lo contrario. Ese estilo de vida va a hablar de ti. Ese estilo de vida que tú decidiste vivir va a hablar de tu carácter. A veces somos bien sabios y bien labiosos, hablando mucha palabrería de nuestro yo, pero poco testimonio damos. Poco testimonio damos. Entonces el estilo de vida que tú decides vivir, si es siendo santo, porque Dios es un Dios santo, y si estamos acercándonos a su presencia, lo debemos de hacer de tal forma que le agrade a Él nuestra presencia. Les dije que ese estilo de vida te identifica, habla de ti, habla de tu carácter, habla de tus decisiones y habla mucho más. Podríamos decir muchas cosas del estilo de vida. Por ejemplo, si decidiste seguir a Cristo, tú tienes que pensar que esa decisión tuya no es una decisión por cierto tiempo, sino que es un estilo de vida para siempre. Dios no olvida sus pactos, iglesia.
Dios no olvida su pacto. Y esto nos quiere decir que nosotros tenemos que vivir siempre enfocado en hacer las cosas tal y como Dios quiere que las hagamos nosotros. Es por eso que Dios pone líderes espirituales en nuestras vidas. Porque a través de ese líder, Dios le da el don de la revelación, el don del liderato para guiarnos, para instruirnos, para alimentarnos. Mucho relacionamos, ¿verdad?, con ir al templo como el estilo de vida que nosotros decidimos hacer, pero lamentablemente, y eso no pasa aquí en esta iglesia, le doy gloria a Dios por eso, lamentablemente muchos de los que relacionan su estilo de vida con asistir a la iglesia, con dar sus diezmos, con ofrendar, lo hacen para que el hombre lo vea y aún para apaciguar su conciencia, porque sabe que si no le sirve al Señor, las cosas están mal. Pero Dios conoce nuestros corazones y las intenciones con que nosotros nos movemos. Así que el estilo de vida de nosotros, Dios lo conoce. Y sabe con qué intención tú te estás moviendo. Tengamos cuidado no tener esa característica de los fariseos que hacían las cosas para que el hombre los viera y no para darle honra a Dios. Tenemos que tener cuidado de eso. Tener un estilo de vida que agrada a Dios es aquel que se centra en la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La Sagrada Escritura. Así que el tener tú un estilo de vida conlleva tu conocer la palabra de Dios, conocer la justicia y conocer el amor de Dios, pero no solamente conocerlo, sino practicarlo, hacer que la palabra de Dios sea viva en ti, permitir que esa palabra que nosotros leemos en ese libro que conocemos como la Sagrada Escritura de Dios sea viva en nuestras vidas. Y el permitir que eso se haga real es tú permitir que lo que ahí está escrito, que muchas veces nos confronta y no nos gusta, nos alinee a la vida de santidad que Dios quiere que nosotros tengamos. Nada de lo que está ahí escrito es para que tú te enojes. Hay personas que no les gusta escuchar lo que está ahí escrito. A mí me gusta una sierva que, si ella me está viendo en este momento, va a saber que es ella, que me dice: me gusta como eres y te amo por quien eres, porque eres atrevida y me corriges. Eso es amor. Eso es amor. Si yo no hubiese corregido a mis hijos desde pequeñito, hoy ellos no estuvieran aquí. Ellos no son músicos en el altar, ellos son adoradores de un rey. Ellos son adoradores de un rey. Y yo sé, no porque ando con ellos todo el tiempo, que donde ellos están, ellos adoran al Señor por su testimonio. Pero eso fue porque fueron corregidos y enseñados desde temprana edad. Así que tener un estilo de vida que agrade a Dios está centrado en la verdad, en la justicia, en dar amor, en saber perdonar. Muchos queremos, y eso no pasa aquí, ¿verdad? Quiero, ¿verdad?, que sean, que se sientan libres, que no digan: ay, la pastora me está dando y le estoy dando, cójalo con amor. Pero muchos queremos tener paz, pero no producimos para dar paz. Muchos queremos vivir con paz,
pero no somos capaces de amar a nuestro prójimo, de amarlo, de protegerlo, de cuidarlo, de velar que mis acciones no provoque acciones negativas. Si tú quieres paz, brinda paz. Y eso es tener un estilo de vida que agrade a Dios. Tener un estilo de vida que agrada a Dios también está ligado a ayudar al necesitado. La palabra nos habla del gran samaritano que vio al que estaba tirado en el piso con necesidad. Muchos les pasaron por el lado, pero él se detuvo. No solamente le atendió, sació a su necesidad, sino que le dio abrigo, le dio techo y todavía le dio seguimiento para asegurarse de que ese hombre estuviera bien. Dios quiere, y ahora cogemos la excusa. Ay, es que el coronavirus. Vuelvo y lo digo. Dios nos dijo, hablamos un grupo de pastores que estábamos juntos, evaluando esto mismo, cómo la iglesia se ha limitado a causa del coronavirus. Si cuando los discípulos iban por las aldeas y iban de ciudad en ciudad, iban allá donde tenían aislados a los leprosos, porque era una enfermedad que bien contagiosa que mataba a las personas. Dios no le dijo a Jesús, cuando Jesús estaba en el monte orando, no le dijo: mira Jesús, coge, ¿verdad? Hoja y empieza a crear mascarilla, empieza a crear vestidos, mata animales y crea vestidos para proteger a los discípulos, porque los tengo que mandar allá donde están los leprosos. Dios simplemente le dijo: envíalos de 2 en 2, que vayan y oren, que vayan en mi nombre. Dios está esperando que tú seas atrevido y que vayas en el nombre del Creador. Yo sé que estamos viviendo en un tiempo diferente, pero el evangelio siempre será el mismo. Dios es el mismo de ayer, el de hoy y será por los siglos de los siglos. El hombre no puede limitar lo que Dios creó perfecto desde el principio, y la muestra está en los milagros, en los prodigios, en lo que Dios hizo, que quedó como testimonio escrito en la Sagrada Escritura. Ahí está. Y si Dios lo hizo en aquel momento, ¿por qué ahora no lo puede hacer? Si Él no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo. Su pacto es eterno. Su pacto es eterno. ¿Por qué no lo puede hacer ahora? ¿Sabes por qué? Porque el coronavirus vino a poner limitaciones y tú te lo creíste. Ríese si usted se quiera reír, pero a mí eso me hace gracia. A mí eso me da gracia, porque yo decidí servirle a Cristo. Yo decidí servirle a Dios. Ahora yo no voy a ser graciosa e irme a retar a Satanás. Yo me voy a cuidar. Yo voy a cuidar mi vida, pero lo voy a hacer con oración. Lo voy a hacer con ayuno. Lo voy a hacer con conocimiento. Y voy a ir en el nombre de mi Creador, porque si yo sé que Dios es el que me envía y el que va por nosotros, el que lucha por nosotros, Él me va a cuidar. Él me va a cuidar. Seamos astutos, iglesia. Seamos astutos. A veces nos desviamos, centrando todos nuestros esfuerzos por ganar un gobierno.
Cuando el Señor nos dio ya la autoridad para gobernar sobre la faz de la tierra. Dios ya nos dio esa autoridad, pero la hemos dejado cuando permitimos que el temor comience a trabajar con nuestro ser. Y vuelvo yo y les digo, o les pregunto, ¿y qué tiene que ver esto con la santidad? Nuestra fe tiene que ver con la santidad. Porque nuestra fe nos lleva a actuar para desarrollar y madurar el estilo de vida que Dios quiere que tú y yo tengamos. Dice el Salmo 1, Dios bendice, y lo estoy leyendo a través de la traducción lengua actual. Dice Salmo 1, Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni anda en malas compañías, ni se junta con los que se burlan de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudia día y noche. Son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. O sea, todo lo que hace, mira el beneficio y la bendición que nosotros tenemos de vivir en santidad. Todo lo que hace le sale bien. Con los malvados no pasa lo mismo. Son como el polvo que se lleva el viento. Cuando sean juzgados, nada los salvará. Esos pecadores no tendrán parte en el reino de los buenos. En verdad, Dios cuida a los buenos, pero los malvados se encaminan al fracaso. Dios cuida a los que decidieron tener un estilo de vida en santidad. En el Salmo 1 podemos ver las bienaventuranzas de aquellos que saben cómo agradar a Dios. Este salmo nos habla claramente de un estilo de vida que todos tenemos que tener, que todos tenemos que vivir, pero una verdad es la que encontramos en los evangelios, que cuando Jesús hablaba del amor al prójimo y que debemos, ¿verdad?, ayudar a los necesitados, debo decir. Esa es la verdad que nosotros encontramos: amar a tu prójimo y ayudar a los necesitados. Es el estilo de vida que Jesús nos dejó plasmado a través de toda la vida de él, de la historia de su vida. El estilo de vida de la verdad de Dios, ¿verdad?, es probada. Es probada. Uno de los principios de la Biblia, ¿verdad?, nos enseña es que si lo amamos, debiéramos guardar sus mandamientos. Que si lo hacemos, entonces seremos verdaderos amigos de él. En otras palabras, a Dios le interesa que más de que nosotros seamos hijos, seamos amigos. Seamos amigos de él. No basta con ser un discípulo, sino también que debemos de ser amigos de Dios. Con toda certeza y garantía que Jesucristo es el mejor amigo que el hombre y la mujer puede tener como compañeros para nosotros poder vivir. Así que yo tengo que decirle, iglesia, que otra de las formas que vamos a saber cuál es que nosotros podemos utilizar para guiarnos y dejarnos llevar de cuál es la voluntad de Dios para nosotros poder desarrollar ese estilo de vida que Dios quiere que nosotros tengamos, es
primero les dije orar. Tenemos que orar, tenemos que someternos en su palabra, tenemos que tener una vida de oración constante, estudiar las escrituras, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Otro punto importante es saber cómo nosotros tenemos o vamos a actuar, o qué decisiones tenemos que tomar para agradar a Dios, no para agradar al hombre. A veces nosotros estamos haciendo cosas por complacer a los que están a nuestro alrededor. A veces nosotros decimos, yo lo voy a hacer, mira, para ya salir del problema. No, usted haga lo que usted tiene que hacer, o lo que usted sabe que tiene que hacer para agradar a Dios. Para agradar a Dios. Otro de los puntos importantes que tenemos nosotros que tener presente es ser sincero. Es ser sincero, es que nuestro amor y nuestras acciones fluyan a través de la sinceridad. La sinceridad es fundamental en el estilo de vida. Esto Dios lo aprueba, esto a Dios le agrada, que tú y yo seamos transparentes. La transparencia produce en nosotros humildad. La transparencia produce en nosotros el carácter que necesitamos nosotros para sujetarnos. Cuando tú eres sincero, tú comienzas no solamente a dar testimonio de lo que tú decidiste hacer, sino que tú comienzas a establecer una verdad, y esa verdad no solamente va a bendecir a los que están a tu alrededor, sino que bendice tu vida porque te da libertad, bendice tu vida porque te da seguridad, bendice tu vida porque tú sabes que la verdad es la que va a hablar a través de ti, y la verdad te va a llevar a ti a someterte. Si no fuera así, entonces ¿por qué Dios nos dice a nosotros que guardad sus mandatos? Su mandato es la verdad, es la palabra de Dios. Y estamos llamados a someternos a esa verdad de Dios. Lo que Dios desea y los planes que Él tiene para cada uno de nosotros están expresados en la palabra de Dios. La Biblia nos fue dada para mostrarnos su voluntad, para mostrarnos la voluntad del Padre, para acercarnos a Él. Así que la voluntad de Dios para con nosotros va mucho más allá de conocer lo que Él quiere. Va mucho más allá de simplemente tú conocer lo que Él quiere. Va mucho más allá de simplemente tú conocer lo que está escrito. La voluntad de Dios espera de nosotros obediencia. Obediencia. Fíjate que el mismo Jesús, que es un ejemplo, ¿verdad?, que podemos presentar al máximo. El mismo Jesús, en un momento dado, cuando se estaba Él enfrentando a la cruz, Él le dijo: Padre, si quieres pasar esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí Jesús está dándonos el ejemplo a nosotros que es mejor buscar la voluntad de Dios, porque en su voluntad hay una escritura, hay algo que ya fue designado, hay un destino que fue creado, que fue hablado por Dios. Y Jesús que
que Él también, porque se hizo hombre, tenía libre albedrío. Él en un momento dado, Él sufrió y Él estaba padeciendo lo que estaba enfrentando cuando iba por la vía dolorosa, y Él se detuvo y habló basado su debilidad y su dolor en ese momento, pero había una coma. Él reconocía quién fue el santo que le llamó. Y dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sino la tuya. Cuando tú decides tener un estilo de vida que agrade a Dios, siempre tienes que buscar cuál es la voluntad de Dios. Siempre tenemos que buscar cuál es la voluntad de Dios. Otra de las áreas que tenemos que tener presente en nuestro estilo de vida es la fe. En Hebreo capítulo 11, el verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Este pasaje indica que la fe que debemos tener nosotros como hijos de Dios es una fe que nos debe dar a nosotros o la certeza o la confianza que cuando nosotros nos acercamos a Dios, vamos a encontrar a Dios. Él está ahí. Y porque Él está ahí y nosotros como hijos nos acercamos a Él para buscar su voluntad, Él va a responder. Él va a responder a nuestras vidas. Así que vivir en santidad también tiene que ver con obedecer a Dios. Le hablé de fe, le hablé de nuestra relación a través de la oración, escudriñar la palabra. Le hablé del amor de Dios. Pero también tengo que decirle que vivir en santidad tiene que ver con obediencia, con someternos a Dios, someternos a las autoridades espirituales que Dios pone aquí en la tierra sobre nuestras vidas. No es que seamos menos que otro, para Dios somos tan importante, el más jovencito como el mayor de la casa. Pero Dios escogió y puso dones en nosotros, en su cuerpo, para edificarnos los unos a los otros. En otras palabras, lo que Dios depositó en mí no me hace a mí más grande, sino que me da a mí una responsabilidad sobre tu vida. En 1 Corintios, el capítulo 15, el verso 58 dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse en firme e inconmovible, progresando siempre en la obra del Señor, consciente de que su trabajo en el Señor no es vano. Su trabajo en el Señor no es vano. ¿Qué Dios te llama a hacer? ¿Qué Dios te llama hacer, no solamente para servir, sino para obedecer? ¿Qué Dios nos está hablando? ¿Qué instrucciones nos está dando Dios? Si tú sabes que Dios te está hablando, pues, y escuchaste lo que Él te está hablando, pues Dios pedirá cuenta de eso que ya tú sabes. Por eso es que nos habla a nosotros que es necesario vivir en santidad. Y termino resumiendo
a través del ejemplo de Noé, porque esto es un llamado que Dios nos hace en Primera de Pedro. Si cogemos la vida de Noé y la comenzamos, ¿verdad?, a resumir, podemos decir que Noé era un hombre diferente, andaba en santidad, era un hombre justo, no fue castigado por la maldad, ¿verdad?, de aquellos días. Sabemos que el pueblo vivía, ¿verdad?, adorando a otros dioses, estaba en un pecado donde la ira de Jehová se levantó contra ellos. Así que Noé no fue contaminado por esos días, por la maldad, ¿verdad?, que se movía en esos días. Se dirigía al lado, siempre se dirigía al lado contrario del camino que le ofrecía la maldad del mundo. Noé era obediente a Dios. El cristiano también, déjame decirle, debe de apartarse de lo malo y de lo pecaminoso. Seguir lo bueno, lo puro, la fidelidad, la responsabilidad, la sinceridad, entre otras cosas, como lo hizo Noé. Eso fue lo que salvó su vida, y no solamente su vida, sino su descendencia. Siempre le he dicho a la iglesia, si usted quiere hijos bendecidos, nietos bendecidos, una descendencia bendecida, comienza a trabajarlo y a formarlo en su presente para que en el futuro pueda haber un legado. Porque lo que usted no trabaja hoy, lo tiene que enfrentar sus hijos, sus nietos y toda su generación, hasta que alguien se levante como Noé, hasta que alguien se levante como Josué, que dijo en un momento dado: yo no sé lo que ustedes van a hacer, yo no sé si ustedes quieren vivir en santidad o quieren seguir viviendo como vivían los antepasados, adorando a dioses ajenos, pero yo sí una cosa sé, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahí Josué estaba estableciendo el futuro de su generación, y para que haya un futuro en nuestra descendencia tiene que haber un presente que ha sido moldeado y separado en santidad para agradar a Dios. Así que seamos cristianos que no solo mente se preocupa por sí, sino cristianos que se preocupan por la salvación de otros. Fíjate que Noé y al mismo Josué, Noé salvó su familia, pero su familia pudo ser salva por la decisión que él tomó de vivir en santidad. Josué dejó un legado a su familia por la decisión que él tomó de vivir en santidad. Podemos seguir hablando de muchos ejemplos en la Biblia, pero el ejemplo que yo quiero que tú y yo presentemos es el ejemplo de nosotros como hijos de Dios. Estamos llamados a dar testimonio y ser de testimonio. Iglesia, estamos llamados a dar testimonio, a modelar como hijos de Dios. Estamos llamados a ser testimonio. No solamente haga las cosas por ti y pensando en ti. Hagamos las cosas pensando en los más pequeñitos. Y cuando hablo de pequeñitos no estoy hablando solamente de nuestra niñez, sino de aquellos que no tienen conocimiento de la palabra de Dios, sino de aquellos que no han recibido una palabra sin ser adulterada. Tú y yo hemos sido puestos aquí en la tierra para hacer sal y para hacer luz. Para hacer luz. Así que
tu testimonio, lo que tú hagas, tus decisiones van a ser sal y van a ser luz. Lo que tú hagas, lo que tú decidas, el estilo de vida que tú estás llevando, habla de lo que hay en tu corazón. Habla de ti. Yo te voy a pedir que tú cierres tus ojos en este momento. Si hay alguien aquí o que nos están viendo a través de esta transmisión, necesita reconciliarse con el Señor, porque hoy el Espíritu Santo ha hablado a tu vida y te das cuenta que no todo lo que tú haces agrada a Dios. No todo lo que tú piensas o todo lo que tú creías tiene que ver con la santidad de Dios. Pero qué bueno que Dios es un Dios de oportunidades. Y hoy Dios está aquí y nosotros delante de su presencia, y aún usted donde está, Dios está allí contigo y tú estás con Él. Y hoy Dios nos da la oportunidad para enmendar una actitud negativa por una positiva, por una que tenga que ver con el estilo de vida que agrada a Dios. Si tú en este momento tienes que pedirle perdón al Señor, ahí donde tú estás, pídele perdón al Señor. Ese es un tiempo de perdón. Ese es un tiempo donde Dios nos llama a nosotros a humillarnos delante de su presencia, porque Él es Dios santo. A humillarnos y reconocer que nuestras debilidades fueron tentadas, que nuestras debilidades controlaron nuestro ser en vez de nosotros permitir que el Espíritu Santo nos dé dominio propio para poder nosotros fluir agradecidos, no solamente agradecidos, sino creando en el corazón de Dios contentamiento por lo que nosotros decidimos ser. Pídele a Dios perdón, pero también pídese perdón a sí mismo, porque la decisión es nuestra y el daño nos lo hacemos nosotros mismos. Cuando nosotros hacemos las cosas que no debemos de hacer sabiendo hacer lo correcto, nosotros comenzamos a sentir esas consecuencias en nuestro ser. Así que pídase perdón. Permite que en este día tu vida pueda ser liberada de ese sentimiento que te causa angustia, que te causa dolor, porque sabes que una decisión que tomaste no trajo resultados correctos, y Dios te sigue hablando y Dios te sigue dando oportunidades para que te puedas acercar a Él y puedas descubrir su voluntad y pueda ser bendecido, como lo expresa el salmista en el Salmo 1. Bienaventurado es aquel que sabe hacer lo bueno y hace lo bueno. Pídele al Señor: Señor, ya no quiero ser igual. Renuévanos, oh Dios. Renuévanos, oh Dios. Renuévanos, oh Dios, en este día, Padre. Ya no quiero ser igual. Ya no quiero ser igual, Padre. Todo lo que hay, Señor, dice un cántico, porque todo lo que hay dentro de mí necesita más de ti. Renuévanos, oh Dios.
Renuévanos, oh Dios, porque todo lo que hay necesita, Señor, ser cambiado. Porque todo lo que hay dentro de mí, oh Dios, necesita más de ti, Padre. Renuévanos, oh Dios. Y ayúdanos a permanecer en ese estilo de vida, Padre, que tú quieres que nosotros tengamos. Padre, ahora yo te pido que donde quiera que haya una persona que hoy se reconcilia contigo, Padre, que tú le des ese abrazo, Padre. Que tú les abraces, que tú les ministres, Padre. Que tú le ministres tu amor, Padre Santo. Que tú le ministres, mi Dios del cielo, y puedas sentir esa persona, Padre, de que tú le recibes, Señor. Que todas las cosas son hechas nuevas, Padre. Que de ahora en adelante, mi Dios del cielo, Padre, tú caminas con ella, oh Dios. Tú caminas con él, mi Dios del cielo. Oh Dios. Cancelamos toda obra que el enemigo vino a hacer, Padre, para confundir nuestros pensamientos, Padre. Para confundir nuestro caminar, mi Dios. Cancelamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre, y establecemos tu trono, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, Padre, aún sobre los dones, oh Dios, que pusiste en nosotros, oh Dios. Porque solamente queremos agradarte a ti, Señor. Dile al Señor, yo decido agradarte a ti. Que la gracia y el favor tuyo sea ayudándome. Que tu espíritu sea dirigiéndome. Que tu espíritu sea ayudándome a ser buen administrador de la sabiduría que tú nos das para poder tomar decisiones correctas y para poder accionar de forma tal que todo lo que yo haga sea como si tú lo estuvieras haciendo. En el nombre de Cristo Jesús, yo te lo pido. Amén y amén. Gracias por acompañarnos y ver este video. Asegúrate de darle like, suscríbete a nuestro canal y toca la campanita para que no te pierdas nada. Compártelo con tus amigos y familiares para que juntos podamos hacer que esta comunidad crezca y ganar más vidas para el Señor. Dios te bendiga.